El pacto más extremo no se sella con palabras, se sella con carne. Se talla un amuleto en el hueso de un ser muerto y se inserta quirúrgicamente bajo la piel del devoto. La tradición dice que este acto te vuelve inmune a las balas. Bienvenidos al verdadero culto de San la Muerte. Hoy no les voy a contar leyendas. Les voy a dar un manual de operaciones sobre uno de los espíritus más poderosos y más peligrosos de Sudamérica. Voy a empezar destruyendo el error más común. Les demostraré por qué confundir a este santo masculino con la Santa Muerte femenina es un insulto espiritual que puede hacer que tus rituales se reviertan y te ataquen. Quédense. Vean su nacimiento en 1767, tras la expulsión de los jesuitas de América del Sur. Y porque el poder real exige conocimiento real, voy a enseñarles, como siempre, cuestiones prácticas de su poder. Lo que van a aprender hoy no se encuentra en los libros. Comencemos. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. En 1767, el rey Carlos III expulsó a los jesuitas de América del Sur. Aquella decisión política pensada para controlar el poder de la Iglesia terminó dando origen a algo inesperado. En las antiguas misiones jesuitas, donde alguna vez convivieron los sacerdotes y los guaraníes, entre los altares vacíos y los restos de quienes resistieron, nació un nuevo tipo de santo, mitad humano, mitad espíritu. Lo llamaron San la Muerte. Para sus devotos, es un protector severo, cumple los milagros con exactitud, pero también cobra lo prometido sin piedad. Dicen que su poder no viene del cielo, sino de los huesos, de los amuletos escondidos bajo la piel y de los pactos sellados con sangre y palabra. Es fundamental entender que no se trata de la Santa Muerte mexicana. Confundir a esta entidad masculina nacida del choque entre la magia guaraní y la iconografía católica con la dama mexicana es, según los practicantes, un error peligroso. Pero ¿cómo se establece esa relación? ¿Qué ocurre cuando se rompe una promesa hecha a un espíritu que, según advierten, cobra las deudas con el doble de fuerza? ¿Y qué hay de cierto en la práctica más extrema? ¿El amuleto de hueso humano insertado bajo la piel para obtener protección? Una vez que ese punto vital quede establecido, revelaremos la verdadera alquimia de su origen. Cómo su poder nació del choque entre la magia de los chamanes guaraní y la rebelión de un monje jesuita tras la histórica expulsión de 1767. Posteriormente pasaremos a la práctica. Les enseñaré paso a paso cómo construir el trono en las sombras, su altar secreto. Y más importante, les explicaré el método de la bendición robada, el acto de magia transgresora para despertar la estatua usando el poder de un sacerdote católico sin que éste lo sepa. Aprenderemos su lenguaje. El grimorio cromático de las velas. Entenderemos por qué la vela negra no es para maldad, sino para la justicia más pura, y por qué la vela roja se usa para la dominación. Veremos la importancia de sus ofrendas, por qué se le da whisky y no vino, y por qué el humo del tabaco es tan crucial. Les entregaremos obras de poder, rituales prácticos y directos para el amor, para abrir los caminos del dinero y para ejecutar la justicia sobre un enemigo. Inmediatamente después les daré la advertencia más seria. Hablaremos de la guadaña de doble filo. ¿Qué pasa cuando rompes una promesa? ¿Qué sucede cuando olvidas tu manda? La tradición es unánime y terrorífica. Se te vuelve en contra. Les contaré las historias de cómo el santo cobra sus deudas a veces con la salud o la vida de un ser querido. Y entendido ese riesgo, pasaremos al corazón de su brujería, el secreto del payé. Les revelaremos la lógica detrás del amuleto más potente, el que se talla en el hueso de un angelito, un niño inocente,
y el pacto de sangre definitivo del curundú, el acto de insertarlo bajo la piel para obtener el cuerpo cerrado, la inmunidad mítica a las balas. Veremos también su corte, cómo el famoso Gauchito Gil, según la tradición, era uno de sus devotos y le debía su poder, y cómo bandidos históricos como Isidro Velázquez usaron su protección para volverse leyendas. Finalmente les enseñaré a invocar sus múltiples rostros. Entenderán por qué nunca se le pide velocidad al Señor de la paciencia y por qué se invoca a San Severo cuando se busca un castigo. Comencemos. El rostro verdadero, la distinción fundamental, San la Muerte versus Santa Muerte. Antes de explorar los pactos y la historia profunda de San la Muerte, es crucial detenerse en el error más común y, según sus practicantes, el más peligroso. Existe una confusión generalizada que mezcla dos entidades espirituales distintas, tratándolas como si fueran intercambiables. Hoy trazaremos la línea definitiva entre San la Muerte y la Santa Muerte. Es habitual encontrar en tiendas esotéricas imágenes de un esqueleto femenino etiquetado como San la Muerte, o la figura de un esqueleto masculino identificada como Santa Muerte. Muchos asumen que son la misma figura con nombres regionales, o incluso repiten el mito popular de que son marido y mujer en algún panteón espiritual. Para los devotos de ambas tradiciones, esto es un error profundo. No son la misma entidad, y confundirlas tiene consecuencias directas en la práctica mágica. La primera distinción es la identidad y el origen. San la Muerte es percibido por sus fieles como una entidad de energía masculina. Sus títulos lo reflejan como el Señor Esquelético, el Monje Justo, el Santito o el Señor que todo lo puede. Su cuna geográfica es muy específica. Surgió del choque cultural en las reducciones jesuíticas, las misiones para evangelizar al pueblo guaraní durante los siglos XVII y XVIII en la región que hoy comparten Argentina y Paraguay. En cambio, la Santa Muerte es percibida como inequívocamente femenina. Se le conoce como la Niña Blanca, la Flaquita o la Dama Poderosa. Su origen geográfico es completamente diferente: México. Sus raíces se hunden en el Mictlán, el inframundo azteca, y es vista como un eco de la deidad prehispánica Mictecatzihuatl, la Dama de los Muertos. Esta creencia antigua sobrevivió fusionándose con la imagen de la parca europea traída por los españoles. Esta diferencia de origen define la tecnología ritual de cada culto. El culto a San la Muerte, en su raíz más pura, es una magia de amuletos. La práctica se centra en el payé o curundú, un amuleto consagrado tradicionalmente tallado en hueso humano o en el plomo de una bala fatal. En este sistema, el poder se interioriza. El devoto porta la esencia del santo consigo para su protección. La práctica más extrema de esta lógica es insertar quirúrgicamente el amuleto bajo la piel. Esto se alinea con sus mitos de origen, que lo describen como un ser humano, ya sea un monje o un chamán guaraní, que alcanzó su poder a través del sacrificio. El culto a la Santa Muerte funciona bajo una lógica diferente. Su práctica es principalmente una magia votiva. El trabajo se centra en el altar, las ofrendas y su conocido sistema de veladoras de colores, donde cada color tiene un propósito. La relación es externa. El devoto pide y ofrenda en el altar, y la dama concede el favor. Conceptualmente, sus seguidores no la ven como un alma humana que ascendió. La ven como la personificación misma de la muerte, el proceso universal convertido en una entidad consciente. Desde la perspectiva operativa, ¿por qué es tan grave la confusión? En un ritual, la imagen funciona como el nexo, el punto de enfoque que conecta la intención del devoto con la entidad invocada. Si la intención es llamar a San la Muerte, pero el símbolo usado es el de la Santa Muerte, ese nexo está roto. Es como intentar abrir una cerradura específica con la llave de una casa completamente diferente. En el mejor de los escenarios,
El ritual es simplemente nulo. La energía se disipa sin un receptor, pero los devotos tradicionales de San La Muerte advierten de un escenario peor. Su tradición oral lo describe como un espíritu celoso. Esto no debe entenderse como envidia humana, sino como la exigencia de un respeto absoluto y un reconocimiento preciso. Presentarle la imagen de otra entidad se considera una falta de seriedad y un insulto directo. Esto lleva a una microescena de advertencia. Si un practicante duda de la identidad de una estatua en una tienda, es mejor no comprarla. Se considera preferible trabajar sin una imagen, usando solo una vela negra consagrada como foco, que usar la imagen incorrecta. Para ellos, esta confusión no solo anula el ritual, sino que puede atraer la ira de la entidad que se buscaba como aliada. Por eso, esta distinción no es un debate académico. Es la medida de seguridad número 1 para cualquiera que busque iniciar un contacto. Ahora que hemos trazado esta línea fundamental, podemos empezar a explorar la verdadera identidad, historia y poder de San La Muerte, descendiendo a los orígenes reales donde nació su culto. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. La alquimia de la sombra, orígenes mágicos, el payé guaraní y el monje rebelde. Un espíritu como San La Muerte no aparece de la nada. Es el resultado de una historia, de una necesidad profunda y de una potente fusión cultural. Para entenderlo, se debe mirar a la tierra y a la historia. Su poder es una mezcla de dos grandes corrientes espirituales, una indígena y una europea, que chocaron y finalmente se mezclaron en secreto. Esta es la alquimia de la sombra, sus orígenes mágicos. El cimiento de este culto es indígena. Antes de que llegaran los europeos, el pueblo guaraní, que habitaba la región de Paraguay, el noreste de Argentina y el sur de Brasil, ya tenía un sistema de magia claro. Para ellos, el espíritu vivía en los ancestros y crucialmente en los restos físicos de esos ancestros. De aquí nace el concepto operativo clave, el payé. Esta palabra tiene un doble significado vital. El payé era por un lado el chamán o brujo médico de la tribu, pero payé era también el nombre del amuleto más poderoso creado por él mismo. La creencia guaraní sostenía que la esencia espiritual, el poder de un gran guerrero o de un sabio chamán, no se desvanecía, sino que se concentraba y persistía en los huesos. Los huesos eran vistos como la estructura permanente, el contenedor perfecto para el poder espiritual. Así, un amuleto payé, hecho con un fragmento de hueso, no era un simple símbolo del ancestro. Era literalmente una extensión de su poder hecha portátil. Esta es la tecnología mágica, el cómo funciona, que San La Muerte hereda. Sobre esta base indígena, en el siglo XVII, llegó el catalizador europeo.
La Compañía de Jesús, los jesuitas. Ellos fundaron las reducciones, que eran masivas ciudades misión controladas para evangelizar a los guaraníes. Los jesuitas trajeron consigo un nuevo y potente lenguaje visual. Introdujeron dos conceptos clave. Primero, el de los santos católicos, seres humanos que podían actuar como mediadores entre Dios y los hombres. Y segundo, la iconografía del memento mori, una frase en latín que significa «recuerda que morirás». Esta era la imagen europea de la parca, el esqueleto encapuchado portando una guadaña usado para recordar a la gente su propia mortalidad. El pueblo guaraní, que ya operaba bajo la lógica de que el poder residía en los huesos, vio en esta nueva imagen del esqueleto un recipiente visual perfecto para el poder que ellos ya conocían y respetaban. Y entonces todo colapsa. El 27 de febrero de 1767, el rey Carlos III de España, temiendo el poder y la independencia de los jesuitas, decretó su expulsión inmediata. Este evento cataclísmico creó un gigantesco vacío espiritual y de poder. Los guaraníes cristianizados fueron dejados a su suerte, con una fe a medias y sus antiguas creencias ancestrales bullendo bajo la superficie. Es en esta sombra, sin el control estricto de la ortodoxia de la Iglesia, que la verdadera alquimia ocurre. En secreto, el pueblo fusionó las dos corrientes. Tomaron la forma visual del esqueleto europeo y el título de San, y los llenaron con el poder y la lógica mágica indígena del payé de hueso. Crearon un nuevo protector, uno que entendía su mundo y que no los abandonaría. Esta fusión se cristaliza perfectamente en las dos grandes leyendas de origen de San la Muerte. Para sus practicantes, estas dos historias no son contradictorias, sino complementarias. Juntas revelan la imagen completa de su poder dual. La primera leyenda es la más antigua y terrenal, el joven payé guaraní. Cuenta que un joven guerrero fue elegido para ser el próximo chamán. Como prueba debió ayunar en la selva, pero no sobrevivió. Su prometida, preocupada, encontró su cuerpo ya reducido a un esqueleto. Rota por el dolor, pero siguiendo la costumbre, tomó como reliquia un hueso de su dedo. Días después, al encontrar a su madre gravemente enferma, se aferró al huesito de su amado y rogó por un milagro. Inmediatamente la mujer sanó por completo. Esta historia es la clave de su poder benévolo. Establece tres hechos mágicos. Su poder nace del sacrificio. Responde directamente a la devoción y la tecnología para acceder a él es el payé de hueso. La segunda leyenda es la que le da su forma más famosa y temible. El monje jesuita rebelde. La tradición oral cuenta que tras la expulsión de 1767 un monje se negó a obedecer la orden del rey. Se quedó en la selva para seguir cuidando a los indígenas y a los leprosos. Curaba usando un método híbrido. Rezos católicos mezclados con hierbas locales, practicando esencialmente como un payé. Las nuevas autoridades eclesiásticas, viendo esto como brujería y desafío, lo arrestaron. Fue encerrado en una celda de máxima seguridad y dejado allí para morir de hambre. Aquí ocurre su transfiguración. En un acto final de ascetismo extremo, el monje no se acostó. Inició un ayuno absoluto, pero se mantuvo de pie día y noche, apoyado en su bastón. Cuando los guardias finalmente abrieron la puerta sellada, no encontraron un cadáver. Encontraron un esqueleto perfecto, erguido, vivo en su poder, aún cubierto por la túnica negra. La figura, según la leyenda, levantó lentamente su brazo huesudo y señaló con el dedo a su principal acusador. Días después, uno por uno, todos los hombres que participaron en su encierro murieron de plagas y formas misteriosas. Para sus practicantes, esto no fue un martirio, fue un acto de autoiniciación mágica. A través de la voluntad pura se transmutó en la esencia del poder. Esta leyenda es la clave de su poder justiciero. Le da su iconografía, la túnica negra y su bastón transformado en la guadaña, y su título de San, un santo ganado por desafío y poder no otorgado por Roma. Establece su función como el ejecutor implacable de la justicia contra la opresión y la autoridad corrupta. Entonces, ¿quién es San la Muerte? No es uno o el otro. Es el resultado de esta alquimia.
Es el motor mágico y sanador del payé guaraní dentro del vehículo visual justiciero e implacable del monje rebelde. Por eso sus devotos acuden a él para ambas cosas, para pedir el milagro de sanar a un familiar y para invocar la destrucción de un enemigo. Su poder nace de esta dualidad, y es este origen, nacido de la necesidad y la rebelión, lo que nos lleva directamente a la práctica. ¿Cómo se le rinde culto hoy? El trono en las sombras. Cómo construir y despertar el altar. Una vez comprendido su origen, la devoción a San la Muerte pasa de la teoría a la práctica. No es una fe abstracta, sino un trabajo constante que requiere un espacio físico. La relación se construye y se mantiene a través de un punto de contacto. Su altar. Para sus practicantes, el altar es literalmente el trono del Señor en su hogar. Es el nexo, el punto de enfoque a través del cual su energía se ancla en esta realidad. Su construcción es el primer paso operativo para establecer una relación seria. Lo primero y más crucial es la ubicación. La tradición oral es inflexible. Su altar debe estar oculto. A diferencia de otros santos exhibidos públicamente, el poder de San la Marte, según sus fieles, se concentra en el secreto. Sostienen que su fuerza es inversamente proporcional a su visibilidad. La exposición a ojos profanos, es decir, los ojos de personas no iniciadas, curiosos o escépticos, disipa la energía que tanto cuesta construir. El lugar ideal es un armario dedicado, una habitación separada donde solo entre el practicante, o incluso un baúl que se pueda cerrar. Si se vive en un espacio pequeño, lo mínimo es colocarlo en un rincón discreto y mantenerlo cubierto con un paño negro siempre que no se esté trabajando activamente con él. Este espacio, además, es exclusivamente suyo. La tradición es clara. No tolera la compañía de otras imágenes de santos católicos, pues es un espíritu considerado extremadamente celoso. Una vez que se tiene el espacio secreto, debe limpiarse, primero físicamente y luego energéticamente. Esto puede hacerse quemando hierbas que purifican como la ruda, o más tradicionalmente, soplando humo de tabaco en el rincón mientras se pide permiso. Una vez puro el espacio, se erige el altar. Hay componentes que no son negociables y cada uno tiene una función mágica, no decorativa. Primero, la imagen del Señor. Este es el foco central, el cuerpo que su espíritu vendrá donde va a habitar, ya sea una estatuilla, un cuadro o un payé consagrado. Segundo, un vaso con agua fresca. El agua es el elemento universal para la conducción espiritual. Según sus devotos, cumple dos funciones. Calma la sed del espíritu, anclándolo a este plano, y actúa como un filtro, absorbiendo energía negativa del ambiente. Esta agua debe cambiarse con regularidad, al menos una vez por semana, y el agua vieja debe desecharse fuera de la casa, nunca beberse. Tercero, velas. El fuego es la manifestación de la intención. Una vela encendida es la señal de que se busca su atención. Como mínimo se debe tener una vela blanca para la comunicación. Cuarto, ofrendas de poder y comunicación. Aquí es donde se le alimenta. Se le ofrece tabaco, ya sean puros o cigarrillos. El humo es el vehículo sagrado que eleva las oraciones. El acto de sahumar la imagen, es decir, soplarle el humo del tabaco, es una de las ofrendas que más aprecia. También se ofrecen bebidas alcohólicas, específicamente de alta graduación: whisky, caña, un aguardiente o ginebra. La tradición indica no ofrecerle vino suave. Se le ofrece espíritu, fuego líquido, que según la creencia le da la energía para manifestar cambios en el mundo material. Ahora bien, se puede hacer todo lo anterior, y lo único que se tendrá será una estatua de yeso en un armario. La imagen que se compra en una santería, una tienda esotérica, es un recipiente vacío, es una casa sin dueño. Debe ser consagrada, debe ser despertada. Hay que invitar al Señor a que la habite. Hay varios métodos, pero el más tradicional es un acto de pura magia transgresora, uno que honra sus orígenes rebeldes. Se le conoce como el bautismo esotérico o la bendición robada. El practicante toma la imagen,
preferiblemente una pequeña que pueda ocultar con facilidad. La lleva consigo a una iglesia católica. La esconde en la mano, dentro de un bolsillo, o tradicionalmente, dentro de un ramo de flores. El practicante asiste a la misa. Espera el momento final, cuando el sacerdote da la bendición general a la congregación. En ese preciso instante expone sutilmente la imagen oculta para que reciba esa bendición. La lógica operativa detrás de esto es que el sacerdote, un conducto consagrado por la Iglesia, sin saberlo, canaliza el fuego sagrado de la ortodoxia y lo dirige directamente a la efigie pagana. En efecto, se está robando el poder del altar de la Iglesia para cargar un altar secreto. Es un acto de subversión espiritual que sella la naturaleza rebelde del santo. Una versión más potente de esta tradición para aquellos que buscan el máximo poder es repetir este acto en 7 iglesias diferentes. Si este método es demasiado complejo, existe una alternativa más simple: la velación o vigilia. Se lleva la imagen al altar secreto ya preparado, se enciende una vela blanca o negra frente a ella y se le vela durante 7 días y 7 noches seguidas. Durante este tiempo, el practicante le habla, le dice su nombre, le dice que esa es su casa, le reza sus oraciones y le pide formalmente que habite esa estatua. Cada día se le ofrece humo de tabaco fresco y un trago de alcohol. Al final de los 7 días, los practicantes reportan que se siente un cambio en la atmósfera, que la estatua ya no se siente fría una vez que la imagen está despierta, ya sea por la bendición robada o por la velación. La relación ha comenzado. Ya no es un objeto, es un nexo de poder vivo. Y desde ese momento debe ser atendido, limpiado y alimentado con absoluta regularidad, porque ahora Él está escuchando. El lenguaje del poder, velomancia y ofrendas, la guía cromática práctica. Una vez que el altar está construido y fundamentalmente despierto, comienza la relación. Esta no es una relación pasiva de fe. Es un trabajo activo, un diálogo constante, y como todo diálogo, requiere un lenguaje. No se le habla a San la Muerte solo con palabras, se le habla con acciones y con ofrendas. Aquí es donde muchos fallan, dejan una ofrenda como si fuera un adorno. Según sus practicantes, las ofrendas no son regalos, son combustible. Son el pago energético que se le da al santo para que tenga la fuerza de operar en este plano material. Las velas, por su parte, no son iluminación, son la intención focalizada. Primero hablemos de lo que come el santo. Si alguna vez se visita un santuario público, como el de Solari en Corrientes, se notará que el ambiente es denso. El aire es espeso por el humo de miles de velas y puros, mezclado con el olor del alcohol y las flores en descomposición. Lo que se ve no es desorden. Es la prueba visible de un poder que responde y que es alimentado constantemente. La primera ofrenda clave es el tabaco, ya sean puros o cigarrillos comunes. Para el practicante, el humo es un vehículo espiritual. Al encender un cigarrillo en su altar, se realiza el acto de sahumar. Se toma el humo en la boca y se sopla sobre la imagen. Este humo, según la creencia, eleva la plegaria, limpia el altar y es un acto de comunión, como sentarse a compartir un momento con un poderoso aliado. La segunda ofrenda clave es el alcohol. La tradición es específica. No se ofrece cerveza o vino suave, sino bebidas de alta graduación. Whisky, caña, un aguardiente fuerte de caña, tequila o ginebra. Se le ofrece espíritu, fuego líquido. Esta ofrenda, según la tradición, le da la energía de manifestación que necesita para cortar obstáculos o doblegar voluntades. Se le sirve una copa, se deja en el altar por un tiempo pactado y luego se desecha fuera de la casa. Otras ofrendas esenciales incluyen el agua, como elemento purificador y de anclaje, y las flores, que son un tributo que reconoce su soberanía sobre el ciclo completo de la existencia. Ahora, hablemos de la herramienta de acción, las velas. El arte de usar velas en magia se llama velomancia. En este sistema, una vela no es solo un objeto, es una oración viviente. La llama consume la cera y en ese acto
transmuta una intención abstracta en energía dirigida. Pero una vela comprada en una tienda es inerte. Antes de usarse debe prepararse. El término técnico es vestir o ungir la vela. Esto se hace tomándola en las manos y frotándola con un aceite de poder, como aceite de sándalo o pachulí. Aquí la dirección de la unción lo es todo. Si se busca atraer algo, como dinero o suerte, se frota el aceite desde la punta, la mecha, hacia la base, atrayéndolo. Si se busca desterrar algo, un enemigo o una deuda, se frota desde la base hacia la punta, empujándolo lejos. Mientras se viste, el practicante carga la vela con su voluntad, hablándole y diciéndole exactamente para qué se está encendiendo. Una vez preparada, el color de la vela actúa como un sintonizador. El poder de San La Muerte se considera vasto y neutro. El color dirige ese poder hacia un propósito específico. Esta es la guía cromática básica y más tradicional que debemos conocer. Empecemos por la vela negra. Este es el color más poderoso y tradicional. El practicante no lo ve como maldad, sino como el color del misterio y la protección absoluta. Es el color que absorbe toda la energía. Se usa para los trabajos más serios, protección total contra ataques físicos o psíquicos, para revertir maldiciones y devolverlas a su origen, o para ejecutar los trabajos de justicia más severos. La vela roja es el color de la sangre, la vida, la pasión y la guerra. Es pura fuerza vital. Se utiliza para todos los trabajos que requieran energía activa e inmediata, peticiones de amor, atracción sexual, dominación de una persona, o para infundir coraje y asegurar la victoria en cualquier conflicto. Luego tenemos la vela blanca. Aunque es menos frecuente en su iconografía, es un color fundamental. El blanco es pureza, sanación y paz. Se recurre a la vela blanca para peticiones de salud, para limpiar energéticamente a una persona o una casa, y muy importante, para pedir una buena muerte, una transición pacífica y sin dolor para un moribundo. La vela verde es el color del crecimiento y la cosecha. Su uso es claro. Dinero. Se usa para trabajos de prosperidad, para atraer clientes a un negocio o para conseguir trabajo. La vela morada o púrpura es el color de la autoridad y la transmutación. Se utiliza para trabajos de dominio mental sobre una situación o una persona y para potenciar las propias habilidades psíquicas. Finalmente, la vela amarilla o dorada se usa para atraer la abundancia, la riqueza y el éxito en los estudios y para pedir claridad mental. El practicante sabio no elige el color al azar. Medita sobre la naturaleza exacta de su petición y selecciona el manto cromático que mejor servirá como canal para la voluntad del Señor. Este es el lenguaje del altar. Las ofrendas son el combustible y las velas son la acción. Obras de poder, rituales prácticos para el amor, el dinero y la justicia. Una vez que el altar está establecido y según los practicantes despertado o vivo, la verdadera relación comienza. Esta no es una fe pasiva, se describe como un trabajo activo y un diálogo constante. Este diálogo requiere un lenguaje específico que va más allá de las palabras. Se le habla con acciones y con ofrendas. En esta tradición, las ofrendas no son adornos, son combustible. Son el pago energético que se le da al santo para que, según creen, tenga la fuerza de operar en este plano material. Las velas, por su parte, no son solo para iluminar, son la intención focalizada, el verbo de la oración. Esto nos lleva al núcleo de la práctica, a la magia operativa que en el culto se llama un trabajo. Un trabajo no es una súplica de rodillas esperando una limosna divina. Es una petición directa, un acto de voluntad enfocado, respaldado por una ofrenda clara y sellado con una promesa vinculante. Estas son las obras de poder, rituales prácticos para el amor, el dinero y la justicia. En todos estos trabajos el primer paso es el mismo. El practicante se presenta ante el altar limpio. Enciende la vela del color apropiado. Presenta la ofrenda de poder, como un vaso de whisky o el humo de un puro,
y le habla al santo con claridad, respeto y firmeza. Empecemos por la petición del amor. En el marco de la brujería asociada a San la Muerte, estos trabajos rara vez son dulces. Se describen como actos de poder, de atracción y con frecuencia de dominación. Para un trabajo de este tipo, el practicante usa una vela roja, el color de la pasión. También usa miel, que simbólicamente sirve para endulzar o doblegar la voluntad de la persona deseada, y canela en polvo, un elemento de fuego usado para acelerar el resultado y encender la lujuria. El nombre de la persona se escribe en un trozo de papel. El ritual se realiza preferiblemente durante la luna creciente para que el afecto crezca. El practicante viste la vela, un término para ungirla frotándola con la miel, siempre desde la mecha hacia la base, en un movimiento simbólico de atracción. El papel con el nombre se coloca debajo de la vela encendida. La invocación es directa, pidiendo que la persona objetivo piense siempre en mí, o no encuentre paz ni sosiego hasta que esté al lado del practicante. Y crucialmente se hace la manda o promesa, declarando en voz alta qué se dará a cambio. Los devotos advierten que los trabajos de amor son de los más peligrosos de incumplir. Otra de las peticiones más comunes es por prosperidad. Generalmente no se trata de un ritual para ganar la lotería, sino para abrir los caminos. El término usado para eliminar obstáculos es para que el dinero fluya, para conseguir un trabajo o para proteger un negocio. Para este trabajo se utiliza una vela verde, simbolizando el crecimiento, o una vela dorada por la riqueza. Se usa un aceite de poder como el de pachulí y 7 monedas de curso legal. El día tradicional para esto es el jueves, asociado con Júpiter, el planeta de la expansión. El practicante viste la vela con el aceite, de nuevo, desde la mecha hacia la base, atrayendo la prosperidad. Se coloca la vela en un plato y se toman las 7 monedas, disponiéndolas en un círculo completo alrededor de la vela. Este círculo actúa simbólicamente como un contenedor para concentrar la energía del dinero. Se enciende la vela y se le pide al santo que use su guadaña para cortar todo bloqueo y que bendiga esas monedas para que se multipliquen. Hay un detalle práctico de la tradición oral muy importante. Una vez que la vela se ha consumido por completo, el practicante toma esas 7 monedas cargadas y no las guarda. Debe usarlas. Específicamente debe ir y comprar comida con ellas, pan, leche o arroz. Al hacer esto se cierra el ciclo, demostrándole al santo que el dinero solicitado es para el sustento y la vida, asegurando así, según la creencia, que la prosperidad siga fluyendo. Finalmente, llegamos al trabajo más serio: el dominio de la vela negra y la justicia. San la Muerte es visto por sus fieles ante todo como un juez. Un juez que, según ellos, no opera con la moral cristiana del bien y el mal, sino con la ley inflexible del equilibrio. Este trabajo tiene 2 formas: la defensa y la justicia ofensiva. Para la defensa y protección, si un devoto se siente atacado o teme un daño físico, toma una vela negra, escribe su propio nombre en un papel y lo pone debajo de la vela. Al encenderla, le pide a San la Muerte que lo cubra con su manto negro, que lo vuelva invisible a sus enemigos y que le otorgue un cuerpo cerrado. Cuerpo cerrado es la forma tradicional de pedir invulnerabilidad mítica a la bala y al cuchillo. La vela negra, en este caso, funciona como un escudo que absorbe toda la negatividad enviada. Pero cuando se busca justicia ofensiva, el ritual cambia. Aquí, el practicante debe estar absolutamente seguro de que su causa es justa, porque la tradición advierte que si invoca al santo por un capricho o una mentira, la guadaña se volverá contra él. Para este trabajo, se toma la vela negra y se escribe el nombre del enemigo o de la persona que ha cometido la injusticia. Esta vez, al encender la vela, se quema el papel del enemigo en la llama. La invocación aquí es una orden. Se usan frases de los conjuros tradicionales. San la Muerte, te pido que le hagas sentir el poder de tu guadaña. Que tu guadaña corte su maldad. Que todo el daño que me ha deseado
le sea retornado y multiplicado. Existen rituales de justicia mucho más oscuros y definitivos, como el ritual de la botella, que implica usar el nombre del enemigo con tierra de cementerio y vodka, sellándolo en una botella que luego se entierra en un panteón o se arroja a un osario, un pozo común de huesos. Pero esos son trabajos mayores con riesgos inmensos. Cada uno de estos rituales, del más simple al más complejo, es un pacto en miniatura. Y cada pacto, sin excepción, nos lleva al siguiente capítulo: el precio a pagar. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. La guadaña de doble filo, peligros y represalias del pacto, el punto crítico. Hemos visto los rituales para pedir amor, dinero y justicia. Ahora llegamos al punto más crítico y, según sus practicantes, el más peligroso de este culto. Si no se entiende lo que sigue, la recomendación de los devotos más serios es no encender ni una sola vela. Cada ritual es un pacto en miniatura, y todo pacto con San la Muerte se rige por una ley que, según sus fieles, no perdona el olvido ni la arrogancia. Esta es la guadaña de doble filo, los peligros y represalias del pacto. El primer concepto que debe borrarse de la mente es la lógica del catolicismo. En esa fe existe el arrepentimiento, la confesión, el perdón y el concepto de gracia divina, un favor que se recibe sin merecerlo. Con San la Muerte, esa lógica es inexistente. La relación no se basa en la fe pasiva, sino en la reciprocidad absoluta. Es un contrato transaccional definido por la antigua ley espiritual que los romanos llamaban do ut des. Doy para que des. Cuando un devoto hace una manda, que es el término popular para la promesa que se hace a cambio del favor, no está simplemente rezando. Está firmando un contrato espiritual. Está dando su palabra ante un juez que toma esa palabra como garantía. La tradición es clara en dos cosas. Primero, él cumple su parte del trato con una eficacia milagrosa. Segundo, cobra la suya de forma implacable. El peligro real en este culto, según sus seguidores, no viene de pedir cosas malas, como la justicia contra un enemigo. Como se ha establecido, él opera en un marco de equilibrio, más allá de la moralidad humana simple. El peligro real, el que ha destruido vidas según los testimonios, viene del incumplimiento. Romper una promesa hecha a San la Muerte no es un pecado que se confiesa y se perdona. Es una ruptura de contrato. Esto sucede generalmente por dos razones humanas muy simples: el olvido o la arrogancia. Imaginen la escena. Un devoto está desesperado, pide el milagro, salvar su negocio de la quiebra o curar a un hijo desahuciado. El santo concede el favor. La vida del devoto se arregla, la desesperación se va y con la comodidad llega el olvido. Se olvida de la promesa de llevarle flores cada mes o su botella de whisky todos los viernes. Cree que como el problema ya pasó, el santo entenderá o no se dará cuenta. Ese es el error fatal. Los devotos más viejos lo repiten como un mantra. Con él no se juega. Es un espíritu descrito como celoso que exige su pago y por encima de todo su respeto. Olvidar la promesa es el mayor insulto. Es tratarlo como a un sirviente al que se puede desechar una vez usado. ¿Qué sucede cuando se rompe el pacto? La tradición oral es unánime y terrorífica en este punto. La frase que se repite es: se te vuelve en contra. No se describe como un demonio que ataca. Se describe como la misma energía que el santo movilizó para cumplir el milagro, la cual ahora se revierte y golpea al devoto, a menudo con el doble de fuerza. El castigo, según los relatos, es casi siempre una inversión perfecta del favor que se concedió. Si se pidió dinero para salvar un negocio y se olvidó la manda, la consecuencia es la bancarrota súbita y una ruina peor que la original.
Si se pidió sanar de una enfermedad inexplicable, esa enfermedad regresará de forma más agresiva. Si se pidió dominar a una persona, esa relación se pudrirá y se convertirá en un infierno personal. Los relatos orales están llenos de estas advertencias. Se habla de sombras que se mueven, un frío inexplicable, o la sensación de ser observado por una presencia que antes era protectora y ahora es amenazante. En las advertencias más severas que dan los practicantes antiguos, se dice que si la deuda es grande y el devoto se niega a pagar, el santo cobra la deuda con lo que más le duele al devoto, la salud o incluso la vida de un ser querido. Por eso su guadaña tiene doble filo. Un filo está orientado hacia afuera, para cortar los problemas de sus devotos y ejecutar justicia sobre sus enemigos, pero el otro filo está orientado hacia adentro, listo para cortar al devoto que le falta al respeto o que se atreve a romper su palabra. Este no es un camino para los curiosos o los débiles de palabra. La pregunta que el devoto debe hacerse no es ¿me lo concederá?, sino ¿estoy dispuesto a pagar el precio y a recordar mi deuda por el resto de mi vida? Es esta seriedad, esta ley de hierro, la que nos lleva al corazón más profundo de su brujería. El pacto sellado no solo con palabras, sino con la propia carne. El corazón de la brujería, el secreto del payé, el hueso de angelito y el curundú, la naturaleza absoluta del pacto y la ley de hierro de la reciprocidad, preparan el camino para la siguiente etapa. Se trata de la forma más antigua, más íntima y más poderosa de esta brujería. La devoción que se ha visto en el altar es externa. Lo que sigue es la devoción interiorizada, el pacto sellado en la propia carne. Este es el secreto del payé o curundú. Antes de que los altares con estatuas fueran comunes, la devoción a San la Muerte era en esencia la magia del amuleto. La palabra clave es payé, el nombre guaraní para el amuleto sagrado. Para sus devotos, un payé consagrado no es un simple símbolo, es el santo en su forma más concentrada y portátil. Es un recipiente ritual en el que se ha anclado un fragmento de la esencia del Señor. El altar es su trono en la casa. El payé es el trono que se lleva consigo. El material de este amuleto es fundamental. Debe tener una conexión intrínseca con el umbral entre la vida y la muerte. Existen payés tallados en maderas sagradas como el palo santo. Pero dos materiales, según la tradición, son supremos. El primero es el plomo de una bala fatal. La lógica mágica indica que una bala que ha quitado una vida está impregnada con la energía de esa transición violenta. Un payé forjado con este plomo, una vez consagrado, ofrecería una protección sin igual contra las armas de fuego y los cuchillos. Pero el material por excelencia es el hueso humano, y no cualquier hueso. La tradición es específica. El payé más poderoso se talla en la falange, un hueso del dedo, o la clavícula de dos tipos de personas. Podría ser de un hombre que murió de forma violenta, liberando un poder crudo. O bien, y esta es la reliquia más preciada, el hueso de un angelito. El angelito es un término popular para un niño bautizado que murió en la infancia antes de cometer pecado. La lógica esotérica aquí es profunda. Según la doctrina que absorbió el culto, el alma de ese niño, por su pureza, asciende directamente al cielo. Por lo tanto, sus restos físicos no son un despojo mortal, son una reliquia sagrada. Son un ancla material conectada directamente a una fuente de poder divino y puro. Al tallar la imagen de San la Muerte en este hueso, el practicante canaliza esa energía celestial y la pone al servicio del Señor huesudo. Un hueso tallado, incluso uno de angelito, está inerte. Debe ser activado a través de un riguroso proceso de consagración. Primero, la obtención. El material debe obtenerse con respeto, pidiendo permiso al difunto. Segundo, la purificación. El material tallado se sumerge en alcohol fuerte o agua bendita durante varios días. Tercero, la velación. El payé purificado se mantiene en vigilia sobre el altar durante 7 días y 7 noches. Se le encienden velas negras
Se le sahuma con humo de puro y se le unge con aceites de poder, mientras se le recitan oraciones específicas invitando al espíritu a habitarlo. Cuarto, la bendición robada. Se lleva el payé oculto idealmente a 7 iglesias para que un sacerdote lo bendiga sin saberlo. Esto, según la tradición, lo bautiza y le da una carga de poder inmensa. Quinto, el bautismo de sangre. Para sellar el vínculo personal, el futuro portador se hace un pequeño corte y unge el payé con unas gotas de su propia sangre. Este acto finaliza el pacto, uniendo la fuerza vital del practicante a la del santo. El payé consagrado se puede llevar colgado al cuello o en un bolsillo y otorga protección, pero el acto supremo de devoción, el pacto más profundo e irreversible, es el curundú. El curundú es la incrustación subdérmica del amuleto. No es un tatuaje, es un procedimiento ritual y quirúrgico realizado por un practicante experimentado. Se practica una pequeña incisión en el cuerpo del devoto, generalmente en el pecho sobre el corazón o en el brazo fuerte. El diminuto payé de hueso o plomo se inserta bajo la piel y la herida se cierra. Con este acto, la separación entre el devoto y el santo se disuelve. El cuerpo del practicante se convierte en el altar final, el tabernáculo viviente del Señor huesudo. El poder del santo fluye directamente en la sangre del devoto. Esto, según la creencia, es lo que otorga el verdadero cuerpo cerrado, la inmunidad mítica a las balas y a las hojas de cuchillo, conocida como acero. Pero este acto final es también la prueba definitiva del pacto. La tradición es clara. Si el santo ha aceptado al devoto, la herida sanará limpiamente en pocos días, sellando el payé dentro. Pero si el santo rechaza al devoto, porque su corazón no es fuerte o porque le ha mentido, la herida no sanará. El cuerpo se infectará, supurará y finalmente expulsará físicamente el amuleto, arrojándolo fuera de la carne como señal de un pacto roto y denegado. Este es el corazón de la brujería de San La Muerte, un pacto sellado no con palabras, sino con sangre y hueso. La corte del señor huesudo, aliados y avatares, Gauchito Gil e Isidro Velázquez. Para sus practicantes, un espíritu de esta magnitud no opera en el vacío. Se cree que tiene su propia corte y aliados, ocupando un lugar de poder en un panteón espiritual que existe al margen de la iglesia. Entender quiénes caminan a su lado revela el alcance total de su poder. 2 figuras son clave en esta corte del señor huesudo: el Gauchito Gil e Isidro Velázquez. La alianza más importante y visible es la que existe entre San La Muerte y el Gauchito Gil. Si se viaja por las rutas del noreste argentino, se pueden ver los innumerables santuarios rojos dedicados a Antonio Gil. El Gauchito Gil, el santo popular más famoso de la región. Lo que el viajero común no nota es que, casi invariablemente, en un rincón de ese santuario rojo, hay un altar más pequeño, más oscuro, dedicado a San La Muerte. Según la tradición, no son rivales, son socios. En la práctica devocional son las 2 caras de la misma moneda espiritual. El Gauchito Gil es la cara pública, amable y festiva. Es el santo amigo al que se le pide el milagro público, la ayuda en el camino, la bendición general. San La Muerte es la cara privada, amenazante y severa. Es el ejecutor silencioso, el protector al que se recurre para asuntos de vida o muerte, para ejecutar justicia o para la protección en un enfrentamiento. Pero esta sociedad, según la tradición oral, no es entre iguales. Aquí yace un secreto de la jerarquía espiritual. La tradición popular es clara. El Gauchito Gil era, en vida, un devoto de San La Muerte. Se cuenta que fue un payé, un amuleto consagrado, del señor esqueleto el que le otorgó a Antonio Gil sus poderes milagrosos, su carisma y su legendaria invulnerabilidad, esa que solo pudo ser rota cuando él mismo aceptó su muerte por degüello, como cuenta su leyenda. Esta jerarquía está grabada en la iconografía moderna del culto. Existen imágenes y tatuajes muy difundidos entre los devotos que muestran al Gauchito Gil arrodillado ante San La Muerte, recibiendo su bendición.
Esto no muestra sumisión, sino reconocimiento. Es el gaucho milagroso honrando a su patrón, la fuente de su poder. Trabajar con ambos en conjunto crea para sus fieles un sistema de defensa y ataque espiritual formidable. Si el gauchito Gil es el aliado espiritual en la corte del santo, la prueba terrenal, el avatar humano que demostró el poder del pacto, es la figura de Isidro Velázquez. Esto no es un mito antiguo, es historia reciente. Isidro Velázquez fue un bandolero rural, un bandido de campo que se convirtió en el enemigo público número 1 de las provincias del Chaco y Corrientes en la década de 1960. Pero para el pueblo no era un simple criminal, era y sigue siendo un héroe popular. Velázquez es el arquetipo del devoto perfecto de San La Muerte. La historia cuenta que era un hombre de trabajo, justo, pero que fue empujado a la ilegalidad por los abusos de la autoridad policial, que lo acusó injustamente y lo brutalizó. Encarna perfectamente la figura del marginado que, al ver que la ley de los hombres le ha fallado, busca la justicia del santo. Según la leyenda popular, que es casi un hecho aceptado en la región, Velázquez hizo un pacto con San La Muerte. Llevaba consigo un payé poderosísimo, posiblemente un curundú incrustado bajo su piel, el pacto de sangre del que hablamos antes. Fue este pacto el que le otorgó sus habilidades legendarias. Su fama venía de su asombrosa capacidad para evadir durante años a cientos de policías. Se ganó el apodo de Duro de Matar. Las anécdotas de la época, contadas tanto por civiles como por policías, relatan cómo sobrevivía a tiroteos imposibles, cómo las balas parecían desviarse. Era la prueba viviente del cuerpo cerrado, la invulnerabilidad mítica que, según la creencia, otorga el payé. Su final, como el del gauchito Gil, sella la leyenda. Tras años de cacería, su muerte no llegó en un enfrentamiento justo, sino a través de la traición de un compadre. Para el devoto esto es una prueba más. El poder del payé era tan absoluto que solo la traición, el único acto que rompe la lealtad, pudo quebrar su protección. Y la historia de Velázquez cierra el círculo de poder. Tras ser abatido, el pueblo comenzó a venerarlo. Hoy, su tumba y el lugar donde cayó son centros de peregrinación. Isidro Velázquez el devoto se convirtió él mismo en un santo popular, un intercesor. Un hombre marginado hace un pacto con el santo de los marginados. Vive una vida de rebelión bajo su protección y tras la muerte, se une a su corte como un avatar terrenal que demuestra el poder y la justicia del Señor Huesudo. Los múltiples nombres del poder. Cómo invocar sus diferentes rostros. Con el altar establecido y el pacto entendido, se llega al conocimiento operativo avanzado. Debemos aprender a sintonizar nuestra petición. Un error común del principiante es usar una sola invocación para todo. Piden con el mismo nombre para encontrar un trabajo, para castigar a un enemigo o para sanar a un familiar. Es como usar un martillo para enhebrar una aguja. Un practicante experimentado entiende que un espíritu de esta magnitud no es monolítico. Es una fuerza con múltiples facetas y cada rostro tiene un nombre. Invocar el nombre correcto es un acto de magia preciso, basado en la ley de correspondencia. Sintonizar la voluntad con la función exacta que se necesita. Hoy les entrego la clave final de esta sección. Los múltiples nombres del poder. Cómo invocar sus diferentes rostros. Primero están las invocaciones generales. San La Muerte o Señor La Muerte es la invocación total. Se usa para las peticiones más graves cuando se necesita que la totalidad de su poder intervenga. Pero hay una variación regional que es un conjuro en sí misma. El título Señor que todo lo puede, común en Formosa, Argentina. Este nombre se invoca para el milagro imposible. Se usa cuando los médicos han desahuciado a alguien, cuando la ruina económica parece total o cuando toda puerta lógica se ha cerrado. No estás invocando solo una faceta, estás invocando su capacidad de romper las reglas de la realidad. En sus raíces más profundas también se le nombra como San Esqueleto o por el nombre guaraní Ayucaba, que lo conectan con su forma más cruda,
despojada del sincretismo católico. Luego existe una invocación estratégica, el Señor de la Paciencia. Este es quizás el rostro más incomprendido. Su iconografía, el estudio de sus imágenes y símbolos, es la clave. No está de pie, está sentado o acuclillado, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Y crucialmente, no porta guadaña. La falta de guadaña es la señal. La guadaña es una herramienta de acción inmediata, de corte. El que no sabe, mira esta imagen y ve desesperación o tristeza. El practicante interpreta poder contenido. Esta no es una postura de derrota, es la postura de una fuerza inmensa en reposo, acumulándose. No se acude al Señor de la Paciencia para resultados rápidos. Se le invoca para obtener la fuerza de resistir. Es el patrón de los que enfrentan largas pruebas, una condena en la cárcel, una enfermedad crónica o un juicio legal que se alarga por años. La falta de guadaña es la señal. Su poder aquí es interno, el de la acumulación y la observación, no el corte inmediato. Se le pide consejo en sueños, fortaleza para resistir o la victoria lenta pero inevitable. Ahora, cuando se trata de los rituales de justicia con vela negra, se usan nombres específicos. Al invocarlo como San Justo o San Severo de la Muerte, se está aislando su función como juez incorruptible. No se le está llamando para un favor vago, se le llama para que ejecute una sentencia. Esta invocación se usa para asuntos legales donde hubo una acusación falsa, o para solicitar un castigo directo y severo sobre un enemigo. El practicante no está pidiendo protección, está exigiendo un veredicto. Es la invocación que, según la tradición, activa el filo de la guadaña. Un consejo práctico. Si se va a hacer el ritual de quemar el nombre de un enemigo en una vela negra, es a San Severo a quien se dirige la palabra. Finalmente llegamos al rostro que muestra la dualidad completa de su origen. Señor de la Buena Muerte. Este título es un eco de sus raíces católicas, pero subvertido por el pueblo. Se le invoca con este nombre cuando la batalla ya no es por la vida, sino contra el sufrimiento. Es el nombre que se susurra en la habitación de un moribundo. No se le pide que salve a la persona, para eso se usaría al Señor que todo lo puede. Se le pide que otorgue una transición pacífica, sin dolor y sin agonía. Es el acto de compasión final. Le pides, como soberano de ese umbral, que venga a buscar a esa alma con gentileza y termine su sufrimiento. Muestra que su poder no es solo sobre la justicia implacable, sino también sobre el control del final digno. Comprender esta letanía es esencial. Un practicante no invoca al Señor que todo lo puede para un juicio largo, porque para eso invoca al Señor de la Paciencia. El nombre es la clave, es la dirección precisa de la voluntad, y con este conocimiento se cierra el círculo de su práctica operativa. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalakukmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial. efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores. Hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.